Muñoz, va presidente de la Universidad Javeriana de Cali, va a presentar el tema de diabetes y la córnea. Adelante, Manuela. Bueno, mucho gusto para todos. Entonces vamos a iniciar hablando de diabetes y la córnea. Entonces, pues sabemos que la diabetes es un trastorno metabólico que va a estar caracterizado por una hiperglicemia prolongada y va a tener dos formas principales, que va a ser la diabetes tipo 1, en la que la hiperglicemia crónica va a resultar de una destrucción autoinmune de las células pancreáticas, y la diabetes tipo 2, pues que se caracteriza por una secreción o sensibilidad defectuosa a la insulina. Cuando estas no se controlan, entonces pues ambas formas pueden generar múltiples complicaciones como enfermedades cardio y cerebrovasculares, insuficiencia renal crónica, daños a los nervios periféricos y pérdida de la visión, lo que va a disminuir la calidad de vida de las personas. La prevalencia de la diabetes se ha convertido en un problema de salud pública a medida que se acerca a proporciones epidémicas a ritmos alarmantes. Se estima que 537 millones de personas en todo el mundo actualmente están diagnosticadas con la enfermedad, y se proyecta una cifra de más o menos 700 millones en los próximos 20 años. La diabetes aumenta la probabilidad de deterioro visual aproximadamente 3 veces y es la principal causa de ceguera prevenible en adultos en edad laboral. Las complicaciones oculares que puede generar entonces son la retinopatía diabética, que va a estar caracterizada por el edema macular, los microaneurismas, las hemorragias y la neovascularización de la retina, y estas van a afectar aproximadamente al 33% de los pacientes diabéticos. Por lo tanto, pues debido a sus impactos irreversibles en la visión, la retinopatía sigue siendo el objetivo principal para el tratamiento de la enfermedad ocular, pero pues la prevalencia de anomalías graves relacionadas con la diabetes que se manifiestan en la córnea son 2 veces mayores en comparación con la retinopatía diabética, afectando más o menos al 70% de los pacientes con diabetes en todo el mundo. Las alteraciones corneales de la diabetes pueden ser subdiagnosticadas y presentarse como cambios leves, que pueden ir desde defectos epiteliales persistentes, que se conoce como la queratopatía diabética, daño a las fibras nerviosas, que sería la neuropatía corneal diabética, disfunción endotelial, composición del estroma alterado, alteraciones de la película lagrimal y también anormalidades biomecánicas que van a ser generadas por el estrés oxidativo y la exposición a la hiperglicemia. Las manifestaciones clínicas más severas van a incluir el desarrollo de úlceras neurotróficas que no cicatrizan, perforaciones, pérdida de la sensibilidad corneal, erosiones recurrentes, retrasos significativos en la reepitelización y el edema de la superficie ocular, que van a llevar a una pérdida de la visión. Y es importante destacar que la queratopatía diabética es la condición subyacente más frecuente, que va a comprometer hasta el 64% de los pacientes con enfermedad corneal diabética. En cuanto a los efectos sobre la córnea, entonces, pues la córnea es la capa más externa del ojo y su función va a ser proteger el ojo de daños e infecciones y también al mismo tiempo refractar la luz. Esta contribuye más o menos a 2/3 del poder de enfoque total del ojo y es el tejido más sensible de todo el cuerpo, pues teniendo la mayor cantidad de receptores del dolor. Entonces, el daño de la córnea puede generar una pérdida de la visión con alteración de la sensibilidad corneal y mayor riesgo de infección. Estructuralmente, la córnea va a estar compuesta por 5 capas de tejido o 6 dependiendo de la bibliografía que busquemos, y estas capas van a ser entonces de anterior a posterior, el epitelio corneal, la capa de Bowman, el estroma corneal, la capa de Dua, la membrana de Descemet y el endotelio corneal. Debido a la naturaleza transparente, pues la córnea es avascular y va a recibir oxígeno y nutrición a través de la difusión del líquido lagrimal en la superficie externa y del humor acuoso en la superficie interna y también de las neurotrofinas de las fibras nerviosas. Entonces, el epitelio corneal es una capa de tejido multicelular sumamente activa y autorrenovable, que está compuesta más o menos por 5 a 10 capas de células, de las cuales la capa más externa se desprende constantemente y la capa basal se regenera continuamente para mantener el mismo espesor y poder mantener la potencia corneal.
Este tejido es extremadamente delgado, mide más o menos 53 micrómetros de espesor y en pacientes con diabetes se observa un aumento del grosor del epitelio corneal central y este puede ser uno de los primeros cambios clínicos detectables en el ojo diabético. El espesor medio de la membrana basal corneal en los pacientes no diabéticos va a ser de 54 comparado con 57 micrómetros de los pacientes diabéticos. Y este engrosamiento va a ser uniforme a lo largo de la membrana basal epitelial en la córnea central. Y pues no se ha encontrado que haya como una asociación clara entre el espesor de la córnea central y la edad o el sexo. Y los datos sobre la correlación entre el espesor corneal central y la duración de la diabetes pues también son inconsistentes. Este es un estudio que realizaron en Colombia en 7 ciudades diferentes desde el 2014 al 2019 y encontraron que los pacientes diabéticos tienen un grosor corneal central mayor que los no diabéticos, teniendo en cuenta pues que acá midieron todas las capas de la córnea, no solo el epitelio, y la diferencia es de 543 versus 531 micrómetros y pues fue estadísticamente significativo. Este es un estudio que aún está en proceso de publicación. Bueno, En- ese es un trabajo que ha realizado el doctor Carlos Rivera, ¿no? sí, Entonces, es doctor. importante resaltar que el doctor Carlos ha hecho unos Sí, nos excelentes aportó trabajos. los datos para poder mostrarlos acá. Exactamente, perfecto. Bueno, en cuanto a la formación de la membrana basal anormal, las córneas de los pacientes diabéticos van a estar expuestas a concentraciones elevadas de glucosa y a través del mecanismo de glicación no enzimática se van a formar unos productos finales de glicación avanzada que se denominan AGEs. Y estos se van a acumular en la membrana basal del epitelio de la córnea, principalmente la proteína N-carboximetillicina, y la presencia de los AGEs en la membrana basal del epitelio va a disminuir la adhesión y la propagación de las células al epitelio corneal. Además de la presencia de los AGEs, también vamos a tener que hay un aumento en la expresión génica de las metaloproteinasas de matriz, que son un grupo de enzimas de zinc responsables de degradar los componentes de la membrana basal. Y esto entonces va a resultar en el debilitamiento del sistema de anclaje epitelial, lo que hace que la córnea diabética sea mucho más vulnerable a lesiones mecánicas y erosiones recurrentes. Entonces, la acumulación de estos ajes en la membrana basal, como la degradación proteolítica de los componentes de la membrana basal por la regulación positiva de las metaloproteinasas, son posibles causas de la patogénesis de la queratopatía en la capa de Bowman y en el epitelio de la córnea. En cuanto a las alteraciones en la función de la barrera del epitelio corneal, entonces, como ya estaba mencionando previamente, la acumulación de los ajes en la membrana basal va a alterar el comportamiento de las células epiteliales y va a generar un debilitamiento en la función de barrera del epitelio de la córnea diabética. Y además también tenemos el aumento de la hemoglobina glicosilada que va a llevar a un aumento en la permeabilidad del epitelio y esta alteración en la función de la barrera pues va a predisponer a estos pacientes a infecciones corneales como la queratitis infecciosa. En cuanto al aumento en la fragilidad epitelial, entonces en pacientes con queratopatía diabética, el epitelio se va a desprender fácilmente del estroma y esto se debe a que hay una frágil adhesión y también una poca adherencia de las células del epitelio a la membrana basal. Adicionalmente, pues vamos a tener un engrosamiento de la membrana basal, un ensanchamiento de los espacios intracelulares de las células del epitelio, una disminución en la penetración de las fibrillas de anclaje en el estroma y una reducción en el número de hemidesmosomas y mayor actividad de las metaloproteinasas cuando tenemos hiperglicemia. Entonces, todo esto va a generar una activación de queratocitos que van a generar una matriz extracelular y otras moléculas que van a ayudar a reparar los defectos. En cuanto a la pobre capacidad de curación de los defectos del epitelio, entonces, para la curación de estos defectos debe haber una migración de células epiteliales, una proliferación y una remodelación del tejido. Las proteinasas, entonces, van a jugar un papel muy importante en este proceso. Bajo concentraciones elevadas de glucosa, entonces vamos a tener un retardo en la migración de las células epiteliales corneales
y también un mejoramiento de la actividad de las metaloproteinasas, inhibiendo de esta forma la fase de migración al deteriorar las uniones celulares con los componentes de la membrana basal. Y la curación de la córnea en el estado diabético entonces se ve retardada por la combinación en los retrasos de la migración de las células y también la inhibición en la adhesión de las células al componente de la membrana basal. En cuanto a las infecciones corneales, entonces las úlceras pueden aparecer con mayor frecuencia en pacientes diabéticos. Esto es debido al retardo y a la pobre capacidad de curación que ya fueron explicados previamente y también a la disminución en la sensibilidad. Y a este proceso, pues adicionalmente va a contribuir el aumento en la actividad de la aldosa reductasa eritrocitaria, que va a hacer que el sorbitol se acumule y dañe el epitelio corneal. Y en estos pacientes, pues es importante sospechar como microorganismos inusuales en las queratitis. Entonces, en cuanto a la clínica, la queratopatía diabética se puede manifestar como una queratitis puntiforme, una hipoestesia corneal, edema corneal, susceptibilidad a traumas corneales espontáneos, donde van a estar incluidas las erosiones, las ulceraciones epiteliales y los defectos epiteliales persistentes que no sanan. Una de las principales manifestaciones va a ser la queratitis punteada superficial, como podemos ver acá en la imagen de la izquierda, y es causada por áreas dispersas de pérdida puntiforme del epitelio corneal, que pueden verse como unas motas amarillas o blancas sobre la superficie de la córnea que se van a teñir con fluoresceína. Los síntomas entonces pueden ir desde fotofobia, sensación de cuerpo extraño, epífora, hiperemia, irritación y en algunos casos pues algún grado de disminución de la agudeza visual, y estas se pueden asociar también con disfunción del epitelio corneal, infiltrados en el estroma, distrofias de la membrana basal y opacidad. Además, pues las erosiones pueden llevar a un adelgazamiento de la córnea que se va a deber principalmente a la desorganización del estroma, y este va a alterar la disposición de las fibrillas de colágeno, comprometiendo de esta forma la matriz extracelular. La fragilidad del epitelio de la córnea entonces es un desprendimiento del epitelio cuando se aplica una presión o una tracción mínima, y esto puede ocurrir incluso con el parpadeo. Y esto entonces nos puede dejar un defecto epitelial en la córnea, como por ejemplo una úlcera. Entonces las úlceras en los diabéticos no controlados usualmente van a tardar mucho más tiempo en sanar y también pueden presentar algún tipo de complicaciones. Entonces miremos estas dos imágenes de arriba que tienen la letra A. Acá podemos ver unas áreas de cicatrización parcial que bloquean la luz en el estroma central con un epitelio hiperplásico e irregular, y también una neovascularización, sobre todo en la parte superior, nasal e inferior. Las imágenes que siguen que tienen la letra B, entonces vamos a tener que hay un edema estromal difuso con unos pliegues en la capa de DSM y un edema microquístico después de una cirugía de catarata. Ya sigue entonces la imagen C, donde vamos a tener una irregularidad del epitelio y de la membrana basal en un paciente con una queratopatía diabética y una enfermedad de la membrana basal, donde presenta erosiones corneales recurrentes. En la imagen D tenemos unos pliegues del estroma y un edema que ocupa la mayor parte de la córnea sin llegar a comprometer el limbo, y también se pueden apreciar en la parte superior unas bulas. Y finalmente en la imagen E, entonces tenemos una inyección conjuntival de 3 cruces con un defecto epitelial que compromete más o menos el 70% de la córnea con un infiltrado, además de una neovascularización en 360 grados y un hipopión de 2 milímetros en la cámara anterior. En esta otra imagen, entonces, tenemos una úlcera corneal que compromete el eje pupilar, en la imagen de arriba con tinción con fluoresceína y abajo sin tinción. Y la gravedad de la queratopatía diabética, entonces, se puede ver exacerbada también por el uso de lentes de contacto, y esto nos va a llevar a una disminución de la transparencia de la córnea con una visión deteriorada. Y la razón principal es la mayor susceptibilidad a la queratitis microbiana y a las úlceras corneales. Y también, pues es importante considerar que los niveles de hiperglicemia en las lágrimas de estos pacientes diabéticos también van a contribuir al desarrollo de este tipo de patologías.
Continuaremos hablando del estroma corneal, entonces pues esta es la capa intermedia gruesa y transparente de la córnea que representa más o menos el 90% del espesor corneal y está compuesta por fibras de colágeno y proteoglicanos que están densamente organizados. El colágeno va a proporcionar una resistencia a la tracción y los proteoglicanos van a permitir una presión interna más o menos de 60 milímetros de mercurio y el espaciamiento regular de las fibrillas de colágeno, los diámetros uniformes del colágeno, los proteoglicanos y la hidratación del estroma adecuadas, pues van a ser esenciales para mantener una transparencia corneal y una adecuada función óptica. Y también los queratocitos corneales residentes son unos fibroblastos que se encargan principalmente de la reparación y el mantenimiento. En cuanto a la síntesis alterada del colágeno, entonces la glicosilación no enzimática del colágeno, que es secundaria a la hiperglicemia, va a comprometer múltiples propiedades de las fibras de colágeno. Y en estas se encuentran entonces la habilidad para formar agregados, la sensibilidad de degradación térmica, la carga de distribución, las estructuras cristalinas, el empaque molecular y la tasa de recambio. El aumento entonces en los niveles de la glicosilación se va a correlacionar con una disminución en el diámetro de las fibras de colágeno, con un espaciamiento no uniforme e irregular, además con menos fibras cristalinas y densamente empaquetadas, lo que nos va a llevar finalmente a una opacidad de la córnea, con distorsión de las propiedades anisotrópicas ópticas, alterando la biomecánica de la córnea. Entonces se sabe que el entorno hiperglicémico de la córnea con diabetes va a comprometer la capa del estroma. Una anomalía estromal común es el aumento en la rigidez que va a estar atribuida a la reticulación del colágeno como resultado de la hiperglicemia a largo plazo. Y el aumento en esta rigidez pues va a dificultar la medición de la presión intraocular y la precisión de la medición pues también se va a ver comprometida. La disfunción del endotelio también es una característica clínica de la diabetes y los cambios morfológicos de las células endoteliales y las alteraciones en la densidad celular, pues pueden ser algunos factores que nos van a llevar a un aumento del espesor corneal. Ya para hablar del endotelio, entonces, pues esta es la capa más posterior de la córnea que va a estar en contacto con la cámara anterior y esta es una monocapa de células especializadas que están detenidas en la fase de G1 del ciclo celular y tienen un potencial de proliferación y regeneración muy bajo o nulo. Y se sabe que hay una disminución relacionada con la edad en la densidad de las células endoteliales y las células tienen una zónula occludens que es incompleta o unas uniones estrechas permeables que nos van a permitir el paso de los nutrientes o los solutos desde el humor acuoso a través de la superficie posterior de la córnea para que lleguen al estroma. Y al mismo tiempo, entonces, bombea activamente iones y esto hace que pase agua a través del gradiente osmótico en una dirección opuesta desde el estroma hacia el humor acuoso. Y entonces la bomba sodio-potasio ATPasa y la anhidrasa carbónica desempeñan unos papeles muy importantes en el control de este proceso que está impulsado por energía y estas entonces nos van a ayudar a regular y mantener activamente la hidratación de la córnea para la transparencia óptica. Se pueden presentar unas anormalidades morfológicas en las células endoteliales, entonces se ha encontrado que en los pacientes diabéticos va a haber un aumento del polimegatismo, que es el coeficiente de variación del área de las células, una disminución del pleomorfismo, que es el porcentaje de células hexagonales, también una disminución de la densidad de células endoteliales y un aumento en el grosor central de la córnea. En cuanto a las alteraciones en la función, que nos van a llevar como un aumento del contenido de agua en el estroma y la formación de pliegues en Descemet, la hiperglicemia va a generar una alteración en el control de la hidratación corneal que nos va a llevar finalmente a edema. Entonces, la glucosa alta disminuye la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, entonces este genera que el agua se quede acumulada en el estroma y dado que la córnea solo se puede hematizar en la dirección posterior, la presencia de los pliegues en la capa de Descemet pues nos ayuda a identificar que la córnea está más hidratada de lo normal. En cuanto a los nervios corneales, entonces la córnea es el tejido con mayor densidad de nervios en el cuerpo y tiene una densidad nerviosa central de 7000 nociceptores por milímetro cuadrado
y esta es más o menos 300 a 600 veces más sensible que la piel. La inervación sensorial entonces va a estar dada por la rama nasociliar de la división oftálmica del nervio trigémino, más o menos por 80 nervios ciliares largos, y el ganglio cervical superior es el que va a proporcionar la inervación simpática. Entonces acá vamos a tener que hay unas fibras alfa y delta que son mielinizadas y otras fibras tipo C que son mielinizadas. Y para mantener la transparencia de la córnea, los nervios deben perder las vainas de perineuro y mielina al entrar en la superficie de la córnea y quedan rodeados únicamente por las células de Schwann. Anatómicamente, pues la mayoría de las fibras nerviosas de la córnea van a ser de origen sensorial y las fibras nerviosas entonces ingresan por el tercio medio del estroma para formar el plexo del epitelio subbasal y las ramas se van a extender a través de la capa de Bowman hacia el epitelio para inervar la capa de células basales y superficiales. Y como nociceptores, pues van a controlar las señales y percepciones mecánicas, térmicas y químicas. Y además de la función sensorial, estos nervios corneales cumplen una función trófica en el epitelio de la córnea, manteniendo y renovando la superficie ocular. Entonces tenemos que hay muchos factores como el factor de crecimiento transformante beta, el de crecimiento de fibroblastos y el de crecimiento nervioso que van a regular la integridad y la reparación de las fibras nerviosas. La hiperglicemia entonces genera inflamación, regulación de factores al alza, el estrés oxidativo, la alteración en las vías de señalización y esto va a llevar a un daño de las fibras nerviosas de la córnea que lleva a una disminución en la sensibilidad debilitando la córnea y haciéndola más vulnerable a traumas, erosiones y ulceraciones. La alteración entonces con engrosamiento y el adelgazamiento de la lámina basal de las células de Schwann, la degeneración de los axones de los nervios no mielinizados, el aumento en la tortuosidad de los nervios y la irregularidad de las vainas nerviosas, pues son algunas manifestaciones tempranas en la inervación alterada de la córnea diabética. Entonces, la disminución de la sensibilidad de la córnea va a estar directamente relacionada con la polineuropatía periférica y la duración de la diabetes en pacientes con queratopatía. Y esto sugiere que la queratopatía y la neuropatía son manifestaciones de la neuropatía periférica. En cuanto a la pérdida del plexo nervioso subbasal, entonces en pacientes con neuropatía leve a moderada, la sensación de la córnea va a permanecer normal, aunque se puede evidenciar una disminución en la densidad del plexo nervioso subbasal, que es el que va a contener el mayor número de ramas nerviosas, y esto puede ser evidenciado en la microscopía confocal. Mientras que cuando ya hay una neuropatía severa, se va a alterar tanto el plexo como la sensación de la córnea, entonces la microscopía confocal pues es una herramienta útil para ayudarnos a detectar el inicio de una neuropatía diabética. En cuanto a la pérdida del soporte neurotrópico, entonces los nervios de la córnea y las células del epitelio se apoyan y van a influir mutuamente para mantener la córnea sana y mantener y promover la cicatrización de las heridas después de que se presenta una lesión. Las fibras nerviosas de la córnea entonces van a liberar neurotransmisores y neuropéptidos que van a estimular el crecimiento, la proliferación y la diferenciación de las células epiteliales, además de la producción de colágeno tipo 7 y el mantenimiento de las células madre del limbo. Y a su vez, las células del epitelio van a secretar unos factores solubles como el factor de crecimiento nervioso y el factor neurotrófico derivado de células gliales que va a promover la extensión y la supervivencia de los nervios. Y además, pues de brindar como un soporte trófico a las células del epitelio, los nervios también influyen en la homeostasis de las células madre epiteliales del limbo, que están ubicadas en la capa del epitelio basal del limbo, y estas migran como de forma centrípeta para reemplazar las células que se descaman durante la homeostasis normal y la cicatrización de heridas. Entonces, la disminución de los nervios sensoriales también va a reducir significativamente la cantidad de las células madre que se encuentran en el limbo. Y como vemos, pues la inervación de la córnea desempeña un papel muy importante en la salud de la superficie ocular porque influye en las células del epitelio, mantiene las células madre del limbo. Entonces, pues el deterioro de los nervios secundario a la diabetes va a contribuir a retrasar la cicatrización de heridas
y esto pues nos va a predisponer a queratitis neurotróficas persistentes. En cuanto a las células madre epiteliales limbares, entonces estas células son la fuente celular jerárquica por excelencia para la renovación y la reposición de por vida del epitelio de la córnea. Cuando la córnea se ve desafiada, entonces la proliferación de las células madre se dispara y esto genera que estas células sean impulsadas para que tapen esos defectos que se formaron. Y en este contexto, entonces, la herida se va a sellar de una manera oportuna, evitando la colonización microbiana y otro tipo de complicaciones después de la maduración y la estratificación del epitelio completo para este proceso regenerativo. Entonces, las aberraciones de las células madre pueden imponer efectos adversos en la función de la córnea, lo que puede resultar en opacidad y pérdida de la visión. Cuando tenemos una cantidad insuficiente o reservas de células madre agotadas, entonces se puede generar una enfermedad que va a poner en peligro la visión, que se conoce como deficiencia de células madre del limbo, donde la función de barrera impuesta por el limbo se va a ver comprometida y el epitelio de la córnea pues no puede autorrenovarse, entonces esto desencadena una respuesta patológica en la cicatrización de las heridas y va a implicar la invasión de un panus fibrovascular inflamado por las células de la conjuntiva o también llamado conjuntivalización, y esto da como resultado una superficie ocular que va a estar comprometida. En la diabetes entonces pueden surgir consecuencias patológicas significativas, aunque menos grave, como una actividad reducida de las células madre del limbo, la desintegración del epitelio de la córnea y una regeneración epitelial retardada. Entonces tenemos que hay múltiples factores que van a afectar la actividad de las células madre en la córnea, que son los siguientes. Entonces tenemos que las córneas de los pacientes con diabetes muestran una inmunoreactividad significativamente reducida y un número de células positivas para las proteínas que se usan normalmente para identificar las células madre. También hay anomalías estructurales, incluidas una membrana basal y epitelial discontinua, una expresión reducida en las proteínas SM, la laminina, la fibronectina en el limbo de los pacientes diabéticos. También se va a ver alterado por los niveles elevados de glicemia, colesterol total y LDL. Hay defectos en la vía de señalización del WNT, que más adelante vamos a hablar un poquito de este, la norepinefrina, la proteína quinasa y diferentes receptores. Va a haber también una discontinuación en la membrana basal limbar, una alteración en la función inmune de la córnea, donde va a haber un aumento en la densidad de las células dendríticas y una disminución en el número de neutrófilos del limbo, disminución también en la densidad, el grosor y la ramificación de los nervios de la córnea, una expresión diferencial del microRNA en el limbo, que también más adelante lo vamos a mencionar un poco, que actúan en la diferenciación celular, la proliferación, la migración, apoptosis, mantenimiento de las células madre, reparación del tejido, neovascularización, inflamación, defensa inmune y comunicación intercelular. También puede haber una disfunción de los exosomas del limbo, y estos son un subconjunto de vesículas extracelulares que contienen componentes que van a liberar, eh, que se liberan pues al fusionarse con la membrana plasmática y intervienen en muchas funciones biológicas como la homeostasis, transducción de señales y también la comunicación intercelular. Y finalmente hay un aumento en la activación del sistema nervioso simpático, aumentando el número de fibras nerviosas simpáticas en el limbo y la actividad del adrenoreceptor beta 2. Entonces, en esta imagen vemos una comparación de la gravedad de los defectos asociados con las células madre del limbo y la queratopatía diabética, comparado pues con la deficiencia de las células madre. Entonces, cuando tenemos una córnea sana, pues esta va a tener un conjunto completo de las células madre que son funcionales, entonces no se van a presentar defectos en el epitelio. En la queratopatía diabética puede haber una depresión o una disfunción de estas células, entonces pues algunas pueden permanecer normales, pero podemos ver que ya se ven algunas alteraciones, mientras que cuando tenemos una deficiencia de las células madre con ausencia completa de estas, entonces ya vamos a tener que puede presentarse la conjuntivalización
y la neovascularización, llevando finalmente a una opacidad de la córnea. En cuanto a la disfunción, a la dinámica de la película lagrimal, entonces la película de la lágrima es la cubierta más externa del ojo y su función es mantener la córnea húmeda para permitir el intercambio de gases, suministrar nutrientes al epitelio y al estroma anterior. También mejorar la calidad de la imagen, lubricando y suavizando la superficie irregular celular y prevenir infecciones por bacterias, virus, preservar la salud visual y la naturaleza transparente de la córnea. Entonces, esta va a estar formada por tres capas. La más externa es la capa lipídica, que está producida por las glándulas de meibomio. La de la mitad es la capa acuosa, que se produce por la glándula lagrimal. Y la más interna es la capa mucosa, que se produce por las células de Goblet de la conjuntiva. Entonces, la lágrima acuosa se produce de forma continua a nivel basal sin estimulación de las glándulas lagrimales accesorias y se va a distribuir por la superficie ocular para formar entonces la película lagrimal. Y bajo una estimulación física o emocional se van a activar las glándulas lagrimales principales que van a producir entonces unas sustancias tróficas como vitamina A y factores de crecimiento epitelial que son importantes para la cicatrización de las heridas del epitelio. Cuando tenemos una disfunción de la película lagrimal, pues el paciente se puede quejar de síntomas de ojo seco como fatiga ocular, irritación, quemazón y sensación de cuerpo extraño. Y la prevalencia de estos síntomas va a aumentar con la duración de la diabetes y estos pacientes van a tener una reducción de células de Goblet corneales que van a producir la mucina y la mucina es una glicoproteína que forma una capa pegajosa de protección sobre la superficie de la córnea y la conjuntiva y estas nos ayudan a combatir algunos microorganismos. Entonces, estas anormalidades en la película lagrimal pueden exacerbar o empeorar las anomalías epiteliales corneales y también la queratopatía neurotrófica. También va a haber una disminución del reflejo del lagrimeo. Entonces, el lagrimeo reflejo provocado es significativamente menor en los pacientes diabéticos cuando se mide mediante la prueba de Schirmer y el lagrimeo basal pues no se ve alterado. Y esto se debe a la sensibilidad corneal disminuida en estos pacientes. Entonces, otros factores que pueden estar implicados son el daño de la microvasculatura de las glándulas lagrimales y la neuropatía que lleva a una capacidad alterada de las células lagrimales en la secreción de las lágrimas. Y dado que las lágrimas reflejas tienen sustancias tróficas importantes para la cicatrización de heridas del epitelio, el ojo seco puede generar unas cicatrices recurrentes y perforaciones de la córnea que van a dar lugar a infecciones secundarias y déficits visuales. Entonces, pues es muy importante diagnosticar y tratar el ojo seco para poder optimizar la superficie ocular y evitar cierto tipo de complicaciones. Vamos a hablar entonces un poquito de la queratopatía neurotrófica. Entonces, esta es una enfermedad huérfana de la córnea, también es una patología degenerativa y poco frecuente que se asocia con una disminución o una ausencia de la sensibilidad corneal. Los pacientes entonces pueden presentar un deterioro del epitelio de la córnea con alteración en la cicatrización, úlceras corneales estériles, melting y perforación. Y la fisiopatología entonces se define por la alteración de la inervación, por el nervio trigémino y además de la sensibilidad corneal. El nervio trigémino proporciona factores tróficos que ya mencionamos que ayudan a mantener la estructura y la función de la córnea. Y el compromiso entonces se asocia con una amplia gama de alteraciones oculares y sistémicas, donde están incluidas la queratitis herpética, la diabetes y procedimientos neuroquirúrgicos. Entonces hicieron un estudio retrospectivo donde analizaron la base de datos del registro IRIS de la American Academy Association entre el 2013 y el 2018, incluyendo 31.915 ojos de 27.483 pacientes en Estados Unidos, donde encontraron que la mayoría eran mujeres con el 58%, los pacientes también eran blancos en el 78%, hispanos y latinos en el 78% y la mayoría también tuvieron un compromiso unilateral en el 58% de los casos con una edad media de 68 años. Y estos concluyeron o encontraron una prevalencia
de 21,3 por 100.000, donde la principal causa fue la queratitis herpética, seguida de la neuropatía diabética en el 31,5%, finalmente la distrofia corneal y el trasplante corneal. Entonces, en cuanto a la clínica, así como los pacientes diabéticos pueden desarrollar una neuropatía en sus extremidades, un proceso similar pues puede ocurrir en la córnea. Cuando la queratopatía neurotrófica se diagnostica, usualmente al mismo tiempo también se empiezan a producir cambios en las extremidades, generando una neuropatía periférica. Entonces, cuando la sensibilidad de la córnea es deficiente, el sistema lagrimal ya no va a producir unas lágrimas normales y sanas de forma refleja, y esto puede generar que aparezcan como unas manchas secas sobre el epitelio que van a ser más susceptibles en convertirse en defectos epiteliales de la córnea que no cicatrizan y a largo plazo pues se puede generar melting y perforación. Los síntomas de presentación más comunes van a incluir la hiperemia, la sensibilidad a la luz, el ojo seco, disminución en la agudeza visual, visión borrosa y fatiga ocular. Y las quejas más frecuentes de los pacientes es que tienen dificultades para conducir, para leer, para ver televisión y una preocupación frecuente de que van a quedar ciegos. Los pacientes con enfermedad avanzada pueden presentar signos tardíos como pérdida grave de la visión, y esto se debe a la presencia de las cicatrices corneales o incluso a las perforaciones. Entonces, esta patología se va a clasificar por el sistema de clasificación de Macchi, que va a identificar la queratopatía neurotrófica en tres etapas. Entonces está la etapa 1, que se va a caracterizar por alteraciones epiteliales, como una queratopatía puntiforme, una hiperplasia, irregularidad o neovascularización de la superficie. Y la tinción con rosa bengala, pues puede mostrar el compromiso del epitelio. La etapa 2, que son defectos epiteliales persistentes, que se encuentran usualmente en la mitad superior de la córnea, y puede haber edema epitelial circundante que se desprende fácilmente y puede agrandar los defectos. Y estos defectos epiteliales persistentes se pueden ver lisos con los bordes enrollados, y también puede haber pliegues en la membrana de Descemet y una reacción inflamatoria en la cámara anterior. Y finalmente en la Manuel, etapa 3, profe. doctor, hay una pregunta aquí del doctor Pedro Navarro. Nos dice si dentro de lo que has revisado existe algún parámetro clínico o paraclínico que tenga correlación directa con el estado funcional de las células STEM en los pacientes diabéticos. Profe, ¿pero de las células madre o de cuáles células? Las células STEM, que son las células madre. Profe, no, en lo que revisé no había como algún paraclínico que identificara como el porcentaje de las células de STEM. O sea, no encontraste no hay una correlación directa según eso con el estado funcional de las células. No sé si Pedro quiera Hola, intervenir. Jers. Sí, Sí. buenos días. Y la pregunta es porque obviamente todos nosotros sabemos cuáles son los parámetros clínicos para evaluar el estado de diabetes de los pacientes. Y seguramente el marcador más importante es la hemoglobina glicosilada. Es la forma, digamos, clínica de poder saber cuál es el estado funcional de su enfermedad desde el punto de vista metabólico. Pero la pregunta es si hay alguna correlación con alguno de los parámetros clínicos del estado de diabetes de un paciente y las células STEM del limbo, porque obviamente la medición que hacemos clínicamente es saber si tiene ya una queratopatía neurotrófica o si tiene un déficit de sensibilidad. Eso es un estadio ya muy avanzado cuando prácticamente el paciente está pues casi que fuera de control de su estado de diabetes. La pregunta es si existe alguna correlación de algún parámetro clínico en el examen desde el punto de vista del paciente diabético. O sea, si hay alguna correlación entre los niveles de hemoglobina glicosilada, si hay alguna relación entre la proteinuria o la microalbuminuria en un paciente diabético, si hay alguna relación con la función renal, con la depuración de creatinina. ¿Cuál es el parámetro clínico? Porque nosotros vemos estos pacientes cuando ya están pues con queratopatía neurotrófica. Lo importante sería saber es cómo nosotros podemos adelantarnos
a identificar el estado metabólico con el fin de prevenir la lesión de las células STEM? Esa es la pregunta. Pues, pero yo realmente lo que he leído y lo que he visto, yo realmente no he encontrado un examen que nos llegue a pensar o detectar prematuramente estos cambios en las células, ¿no? Yo realmente no tengo conocimiento, pero sería muy interesante poderlo hacer. No sé si Sí, alguien... yo pienso que hoy en día tenemos un método que es bastante objetivo, que nos permitiría de pronto adelantarnos al daño corneal y es la microscopía confocal en vivo. Sin duda, la microscopía es una herramienta diagnóstica muy importante porque nosotros podemos analizar el grosor de los nervios corneales, la distribución, la densidad de los nervios por zonas, por cuadrantes, eh, poder determinar si existe alguna alteración, digamos, desde el punto de vista anatómico de ellos mismos, como se ven hoy en día, por ejemplo, en el dolor neuropático, la presencia de neuromas en los extremos, en las zonas de sección. Entonces yo pienso que nosotros como oftalmólogos tenemos que adelantarnos a eso, o sea, no simplemente no quedarnos en decir que sí, los diabéticos sufren de lesión de los nervios corneales y que finalmente pues van a tener una queratopatía neurotrófica, pero nosotros tenemos que hacer algo más antes de que suceda eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar, investigar. ¿Cuál sería de pronto un parámetro o una alerta desde el punto de vista clínico que nos permita eh, determinar o identificar precozmente antes de que se produzcan pues la neuropatía, eh, neuropatía de origen diabético o la queratopatía neurotrófica? Y mirar si de pronto las imágenes pueden ser el método diagnóstico, si algún biomarcador en lágrimas que uno pudiera medir, eh, no sé si de pronto citología de impresión, geografía del segmento anterior, no sé, yo creo que nosotros tenemos que mirar un poco más eso. O sea, no solamente saber que sí, los diabéticos, como tienen neuropatía generalizada, pues también se les afecta a los nervios de la córnea, sino qué hacemos nosotros como oftalmólogos para poder prevenir esa lesión corneal y limbar antes de que sea irreversible. Estos pacientes pues son de difícil tratamiento, las opciones terapéuticas que existen en el mercado, bueno, en los Estados Unidos son muy costosas y nunca las vamos a tener en nuestro medio. Entonces yo pienso que es más un pensamiento hacia la parte de la prevención de la lesión corneal y de la lesión limbar y no solamente la parte terapéutica. Ese era mi comentario. Sí, muy interesante lo que estás diciendo. Vamos a hacer la tarea de buscar si hay alguna publicación al respecto. O sea, y lo podemos comentar Perfecto. en la próxima reunión porque realmente sería muy interesante leer al respecto. Si ya hay algo reportado, algo que dices con respecto al uso del confocal dirigido hacia eso o algún biomarcador, ¿no? Sí. Muchas gracias, Pedro, por la intervención. Bueno, entonces en la etapa 3, entonces son úlceras corneales que pueden progresar a un melting y una perforación. Y acá en la imagen entonces vemos un defecto epitelial persistente con los bordes enrollados, luego pues el defecto que es una úlcera neurotrófica con tinción con fluoresceína y finalmente una infección bacteriana secundaria con un hipopión en la cámara anterior. Entonces el diagnóstico es clínico, previo a la aplicación del anestésico tópico, pues es muy importante evaluar la sensibilidad corneal y se puede hacer entonces de una manera cualitativa o de una manera cuantitativa. La manera cuantitativa es coger pues un pedazo de algodón que al entrar en contacto con la córnea, si ésta está normalmente inervada, el paciente va a parpadear, o de la manera cuantitativa con el esteciómetro de Cochet-Bonnet, que utiliza un filamento de nylon de una longitud ajustable para evaluar la sensibilidad mecánica, o con el esteciómetro de Belmonte, que es sin contacto, que
Evalúa la sensibilidad de la córnea de manera mecánica, química y térmica por unas bocanadas de aire a distintas temperaturas, presiones y concentraciones de CO2. También es importante evaluar la película lagrimal con el test de Schirmer y evaluar la osmolaridad y pues realizar la microscopía confocal in vivo para evaluar la densidad de los nervios en el estroma y la región subbasal. En cuanto al tratamiento, entonces el objetivo del tratamiento va a ser prevenir la progresión del daño de la córnea y promover la curación. Entonces, el control metabólico y estricto de la glicemia va a ser fundamental para prevenir o retrasar la progresión de estas complicaciones en la córnea, y esto incluye la monitorización de niveles de glucosa, mantenimiento de una dieta saludable, el ejercicio y el uso adecuado de los medicamentos antidiabéticos. Doctor Pedro tiene la mano levantada. Sí, quería hacerles un comentario realmente con la estesiometría. Realmente el Coche-Bonnet es un estesiómetro cualitativo, porque aunque él marca en una escala numérica, realmente él es la medida subjetiva de la reacción que tiene el paciente con el contacto del estesiómetro. Entonces, realmente, pues no es uno no tenemos, no podemos mirar esta variable como una variable cuantitativa. El único estesiómetro que en este momento está en el mercado que realmente tiene una medición objetiva es el estesiómetro de Brill. Brill es una compañía española de Barcelona que el año pasado obtuvo la aprobación FDA del estesiómetro. Es un estesiómetro eh, eh, parecido a los tonómetros de no contacto con un flujo de aire que tiene la capacidad de hacer una medición exacta en términos cuantitativos eh, de la sensibilidad corneal. De hecho, el estudio que realizó el doctor Sabater y Víctor Pérez sobre este nuevo dispositivo, el estándar de referencia fue el Coche-Bonnet, y el objetivo precisamente era eso, poder determinar de una forma mucho más lógica y mucho más objetiva cuál es la sensibilidad corneal, y de hecho se pueden medir por cuadrantes, a diferencia de la dificultad que presenta el Coche-Bonnet, que es muy subjetivo desde el punto de vista del examinador y del examinado. Entonces, ese dispositivo en los Estados Unidos y en Europa ya está disponible, tiene aprobación de la Comunidad Europea y aprobación de la FDA, eh, y se están haciendo, de hecho, estamos ahí posiblemente participando en un estudio para ver la prevalencia de queratitis neurotrófica en Latinoamérica con el doctor Sabater y el doctor Víctor Pérez, porque aunque los reportes de queratitis neurotrófica en el pasado eran muy bajos, se decía que la prevalencia era de 1 a 5 por cada 100.000 habitantes, pues tú acabas de mostrar un artículo donde fue casi del 23%. Lo que hemos visto, por ejemplo, con la plataforma de ojo seco, el TR-Check, que tiene la capacidad de medir el parpadeo incompleto, o lo que ellos llaman el abortive blinking, es que una gran cantidad de pacientes tienen muy mal parpadeo, que está asociado obviamente al nivel de sensibilidad. Entonces pensamos que seguramente la, la hipoestesia corneal, no la llamemos queratopatía neurotrófica, pero sí la hipoestesia corneal es mucho más prevalente y mucho más severa de lo que uno piensa, precisamente por esos patrones de parpadeo. Entonces, estamos interesados precisamente en hacer un estudio de prevalencia en Latinoamérica para mirar realmente cuáles son esos números. Ya hay un número que me parece mucho más cerca a lo que uno pensaría del estudio que presentaste de los Estados Unidos. Entonces, ese esteciómetro seguramente va a estar eh, disponible pronto entre nosotros. Todavía no tiene aquí aprobación del INVIMA, no ha ingresado a Colombia, pero seguramente pronto va a estar. Y ese va a ser como el nuevo estándar de referencia de medición de la sensibilidad corneal. Perfecto, doctor. Bueno, entonces estábamos hablando del control metabólico y pues debido a que el control de la hemoglobina glicosilada se correlaciona significativamente con el aumento en la densidad de las fibras nerviosas,
Entonces, pues realmente esta es la piedra angular del tratamiento. Entonces, cuando tenemos la etapa uno, va a haber diferentes objetivos que van a ser promover la integridad del epitelio, evitar el deterioro, mejorar la salud y la calidad del epitelio y pues prevenir la progresión a la etapa 2. Entonces, en este paso es muy importante suspender los tratamientos que tenga el paciente que tengan preservantes, se dejan únicamente medicamentos sin preservantes para evitar la queratopatía tóxica. Se usan también entonces terapia con lágrimas artificiales sin preservantes o ungüentos, y esto nos va a ayudar a aliviar entonces la sequedad ocular, mejorar la estabilidad de la película lagrimal y proteger también la superficie para disminuir el riesgo de las erosiones recurrentes. Están los plugs lagrimales, que nos ayudan a aumentar la retención de la lágrima y promover la cicatrización de la córnea. Pero pues si bien los puntos se pueden lograr con varios métodos, pues hay tapones de colágeno temporales o de acción corta, unos tapones permanentes, se puede hacer también cauterización con láser o ligadura quirúrgica, y estos pues también se pueden ver asociados a complicaciones, como son la irritación local, la formación de granulomas piógenos, y es muy importante determinar el momento en el que se van a insertar, porque si el paciente tiene una inflamación activa, pues las lágrimas van a contener citoquinas proinflamatorias, y si estas lágrimas se quedan ahí más tiempo sobre la superficie ocular, pues van a retrasar la cicatrización de las heridas. Está indicado también reducir la inflamación con el uso de esteroides sin preservantes o antiinflamatorios no esteroideos o la ciclosporina, pero hay que tener cuidado con estos medicamentos, puesto que ya conocemos sus efectos secundarios, entonces pues hay que saber en qué pacientes los vamos a usar. Y es recomendable también tratar la enfermedad de la superficie ocular, por ejemplo, queratitis por exposición, deficiencia de células madre del limbo, también alteraciones del párpado, porque estas patologías pues van a tener impactos negativos sobre la superficie ocular y van a empeorar la queratopatía neurotrófica. En la etapa 2, entonces, los objetivos van a ser la reepitelización del estroma con prevención de infecciones y la lisis del estroma. Y cuando hay lesiones con bordes enrollados, entonces se puede pensar en un desbridamiento para permitir la migración de las células del epitelio al defecto. Cuando tenemos una queratopatía diabética, se pueden usar también lentes de contacto para proteger la córnea y promover la cicatrización, y también pueden ser considerados agentes tópicos como geles con vitamina A que nos ayudan también con la cicatrización. Cuando tenemos infecciones, pues obviamente hay que determinar el tipo de infección para poder dar un tratamiento adecuado, y recordemos que estos tratamientos pueden ser tópicos o sistémicos dependiendo del cuadro clínico. Cuando tenemos melting, pues va a ser necesario todos los tratamientos mencionados previamente, más los inhibidores tópicos de la colagenasa, como son la N-acetilcisteína, tetraciclinas o medroxiprogesterona. Están también disponibles las gotas de suero autólogo o de plasma rico en plaquetas, y estas pues van a tener múltiples componentes que son importantes, como la vitamina E, la vitamina A, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, de los fibroblastos, la fibronectina, sustancia P, factores de crecimiento epidérmico y de crecimiento similar a la insulina, que van a ayudar en la migración y proliferación de las células del epitelio. También está descrito el uso del injerto de membrana amniótica, que nos facilita la migración celular y la curación, la tarsorrafia y la toxina botulínica, con la ventaja de que la toxina pues permite evaluar frecuentemente el defecto y continuar con una aplicación mucho más fácil de los medicamentos. Y también está el flap conjuntival y gotas con factor de crecimiento nervioso, que es la cenegermin, que más adelante vamos a mencionarlos un poquito. En la etapa 3, entonces, si todos los métodos previos no han sido eficaces, entonces, pues esto puede evolucionar a una perforación corneal, lo cual es una emergencia oftalmológica y se debe tratar dependiendo del tamaño del defecto. Entonces, si tenemos defectos menores de 3 milímetros, se puede usar un pegante con cianoacrilato más un lente de contacto o una membrana amniótica. Y ya cuando los defectos son mayores de 3 milímetros, pues se va a requerir un flap conjuntival o una queratoplastia penetrante. En cuanto a la queratoplastia, la tasa de regeneración de las fibras nerviosas pues va a depender de la profundidad de la incisión
y que incisiones de menos del 50% del espesor de la córnea pues se van a asociar con una mejor regeneración neural. Y en comparación con la queratoplastia penetrante, los métodos más nuevos de trasplante corneal de espesor parcial pueden llevar a un menor riesgo de hipoestesia prolongado y se va a asociar pues a menores complicaciones en este tipo de pacientes. También se puede hacer la neurotización corneal, que es la transferencia directa de nervios que se usan el infraorbitario, el supraorbitario o el supratroclear, o más comúnmente pues a través de un injerto nervioso, y este injerto puede emplear estos mismos nervios que ya mencionamos o ramas del supratroclear o el supraorbitario. Y estos se evalúan a los 6 meses con la microscopía confocal para determinar si hubo una reinervación o no hubo una reinervación con este tipo de procedimientos. Y pues finalmente, otra etapa fundamental es la educación del paciente. Es muy importante que ellos tengan una introspección sobre el cuidado ocular, incluyendo el uso regular de las lágrimas, la protección de los ojos para prevenir traumas y la necesidad de revisiones periódicas, y también pues enfatizar nuevamente en el control glicémico, que es el pilar del tratamiento. Bueno, hay dos preguntas o dos intervenciones. La primera es la doctora Olga Rubio nos pregunta si actualmente en Colombia tenemos lubricantes en gel sin preservantes. Profe, perdón. La doctora Olga Rubio nos pregunta si actualmente en Colombia hay lubricantes en gel sin preservantes. No, profe, actualmente no tenemos No, geles sin preservantes. actualmente todos tienen, estaba pensando exactamente en eso, pero nosotros usamos mucho el ácido poliacrílico, que es el acrilar, pero tiene preservantes, el carbómero, también tenemos el Sistan en gel, que es coletinglicol con otra combinación, pero todas tienen algún tipo de preservante, ¿no? Entonces no Ujú. contamos en Colombia con eso. Y la otra intervención es la del doctor Pedro Navarro, que nos comenta pues, que en perforaciones oculares mayores de 3 milímetros, pues el recubrimiento conjuntival pues, no es una buena opción. Sí, ahí sí también estoy de acuerdo con el doctor Pedro, pues normalmente nosotros en el hospital a veces nos toca hacerlo, porque no tenemos otra alternativa, digamos, no tenemos córneas a disposición o a veces esclera, lo ideal sería esclera o parche escleral. Con esclera es algo que venimos usando en casos de perforaciones mayores de 3 milímetros o incluso córnea tectónica en parchecito y en casos pues ya muy graves pues una queratoplastia penetrante. No sé si hay alguna experiencia dentro de los docentes que esté, o alguien del auditorio que quiera comentar algo. Perfecto, bueno, sigue, Manuela. Listo, profe. Entonces, este artículo es titulado Efecto del factor de crecimiento nervioso humano recombinante tópico sobre la regeneración epitelial corneal en la queratopatía epitelial refractaria. Este fue publicado por Dye en la revista Ocular Immunology and Inflammation en el 2024 y fue una revisión retrospectiva de historias clínicas entre el 2019 y el 2022 en el Instituto John Hopkins Wilmerite. El objetivo entonces era determinar el cambio en la puntuación de la tinción corneal desde el principio hasta el final del tratamiento y, eh, y ellos evaluaron entonces que había una respuesta completa como éxito del tratamiento cuando había una resolución completa de la tinción corneal o cuando había una resolución casi completa. Entonces una resolución completa le daban un puntaje de 0 y una resolución casi completa de 1, mientras que cuando había solo una respuesta parcial, lo definieron como una respuesta mayor de 1. Entonces ellos incluyeron 14 pacientes con un total de 26 ojos con queratopatía neurotrófica epitelial refractaria etapa 1 y fueron tratados con factor de crecimiento nervioso humano recombinante, que el medicamento se llama Cenegermin, con una solución oftálmica al 0.002%,
El tratamiento fue administrado durante 8 semanas y les ponían una gota 6 veces al día. Entonces ellos encontraron pues que la edad media fue de 68 años, el 21% eran hombres, 6 de los 14 pacientes incluidos tenían diabetes y estos pacientes diabéticos tenían una glicada entre 7,2 y 9,7%. Recordemos que el control óptimo de la diabetes se puede definir con una glicada menor de 7 o de 7,5 según la literatura, pero pues obviamente este control va a ser como individualizado para cada paciente. Entonces, a las 8 semanas de tratamiento, la mediana del score de tinción pasó de 4 a 1 con una P estadísticamente significativa y todos los pacientes mostraron al menos un grado de mejoramiento en la escala. Y solo 8 pacientes reportaron como un disconfort leve a moderado con la aplicación del medicamento que resolvió al finalizar el mismo. Entonces, basalmente teníamos 14 pacientes. A las 8 semanas, 10 de los pacientes tuvieron una respuesta completa y al evaluar esos 10 pacientes nuevamente a los 3 meses, 6 pacientes tenían como la respuesta sostenida en el tiempo y 4 pacientes presentaron una recaída. Y de los 3 pacientes que a las 8 semanas habían tenido una respuesta parcial, ya al evaluarlos a los 3 meses, todos esos 3 pacientes tenían una respuesta completa. Y hubo un paciente que se perdió porque tuvo problemas con el seguro médico. Entonces, pues ellos concluyen que el tratamiento con cenegermin fue efectivo y seguro en la queratopatía epitelial refractaria, pues obviamente en esta pequeña cohorte, pero que el efecto sostenido pues solo se observó en 7 pacientes y que este medicamento es una opción para la queratopatía epitelial refractaria, brindándole a los pacientes una mejor calidad de vida y pudiendo prevenir la aparición de defectos epiteliales y úlceras. Y si este medicamento pues logra establecerse como un tratamiento efectivo, pues obviamente muchas más personas van a poder tener acceso a él. Y ellos también al final proponen pues que obviamente se necesitan más estudios con unas muestras más grandes y unos tiempos de seguimiento más prolongados. Y también sería bueno determinar si esta es la dosis como más adecuada y también si la duración del tratamiento debe ser de 8 semanas o si se puede prolongar más o un tiempo más corto. En cuanto a la terapia génica, entonces, pues la diabetes se asocia con modificaciones epigenéticas que incluyen metilación del ADN y cambios del ARN, del microARN. Existen diferencias en la metilación del ADN entre las células epiteliales limbares diabéticas y las no diabéticas. Y acá está el gen WNT5A, que este va a estar hipermetilado en las células diabéticas y esto da como resultado una represión de esa proteína. Y este gen es importante porque nos ayuda en el desarrollo, la homeostasis, el mantenimiento y la regeneración de las células madre. Entonces, el tratamiento con el WNT5A exógeno, inhibidores de la metilación del ADN y nanobioconjugados que inhiben el WNT5A, el microARN 302, pues van a mejorar la cicatrización de heridas del epitelio corneal y también la expresión de marcadores diabéticos y de las células madre del limbo. Entonces, pues tradicionalmente el tratamiento consistía simplemente en prevenir la progresión de la enfermedad y promover la curación del epitelio, pero ahora con la aparición de estos nuevos tratamientos como el cenegermin, la neurotización corneal y la terapia génica, pues es posible que la evolución de la enfermedad pues ya sea reversible. En cuanto a las consideraciones quirúrgicas, en cuanto a la cirugía de catarata, entonces, pues la hiperglicemia crónica va a llevar a la córnea a un estado frágil que la va a hacer susceptible a lesiones relacionadas con el estrés. Y las complicaciones corneales en la diabetes, pues hacen que cualquier procedimiento ocular afecte y dañe la córnea y pueda retrasar o generar un mayor daño con complicaciones. Entonces, en la cirugía de catarata, los cambios postoperatorios van a ser mayores en los pacientes diabéticos, la tasa de recuperación del edema corneal postoperatorio va a ser más lenta y va a haber un retraso en la recuperación de la función de la barrera endotelial y también hay una mayor pérdida de las células endoteliales. Hay estudios donde describen que se pierde el 7% de células endoteliales en pacientes diabéticos versus 2% en pacientes no diabéticos. El edema corneal persistente después de la facoemulsificación de la cirugía, pues va a ser más frecuente en estos pacientes
debido a que presentan mayor pérdida de las células endoteliales, las células que tienen no van a funcionar de una manera adecuada y la recuperación de la función y la morfología de estas células pues también se va a ver retrasada y van a tener problemas para mantener la córnea deshidratada y transparente, alterando la agudeza visual y pudiendo terminar en una cicatrización corneal. Entonces, pues la queratopatía diabética no es una contraindicación para la cirugía de cataratas, pero sí nos debemos de asegurar que estos pacientes tengan un control glicémico muy bueno para poder ser llevados a cirugía y disminuir el riesgo de este tipo de complicaciones. Está también el PRK, que en estos pacientes diabéticos, entonces, como ya sabemos que tienen problemas para la cicatrización y la reepitelización, pues estos pacientes no van a ser los candidatos ideales por la escasa capacidad de la recuperación de estas heridas en la córnea, lo que los va a predisponer como a la formación de cicatrices, entonces pues no está contraindicado, pero hay que evaluar muy bien a los tipos de pacientes que vamos a llevar a estos procedimientos. En cuanto a la SIC, también es una contraindicación relativa. Entonces, durante el paso del microquerátomo sobre la superficie de la córnea, para crear este colgajo, los pacientes con distrofia de la membrana basal tienen un mayor riesgo de desprendimiento del epitelio por el trauma deslizante del microquerátomo, y este desprendimiento puede causar distorsiones de los bordes del colgajo, creando un espacio para que las células del epitelio migren al borde del colgajo, lo que se conoce como la epitelización de la interfaz. Y la queratopatía entonces pues va a ser un factor de riesgo para esta epitelización de la interfaz, pudiendo generar cicatrices, astigmatismo, disminución de la agudeza visual con mejor corrección con lentes y también una visión borrosa. Además, pues durante la creación del colgajo se van a seccionar los nervios corneales y esto produce una disminución en la liberación de los factores tróficos para la cicatrización y una disminución en la frecuencia del parpadeo en una córnea pues que ya tiene problemas para la cicatrización. Entonces, pues en general, en estos pacientes tampoco está contraindicada completamente este tipo de cirugías, pero hay que saber escoger muy bien a los pacientes. Y está también el pterygium, que es una cirugía pues como de Pero, rutina con Manuel, resultados relativamente buenos. Manuel, Los pero pacientes diabéticos, Manuel, perdón. Es que es muy importante lo que dijiste anteriormente, porque siempre ha habido controversia en las reuniones cuando hablamos de cirugía refractiva de si debemos operar pacientes diabéticos o no de cirugía refractiva. Y yo considero, pues yo personalmente prefiero no operarlos. Y pues, por eso digo que es controversial, porque ahí dijiste pues que es una contraindicación relativa, pero definitivamente parece que el riesgo, así el paciente esté controlado, porque esa es como la respuesta que los colegas pues que están de acuerdo en que los pueden operar siempre y cuando estén bien controlados, pero eh, uno no sabe qué tan bien controlado va a estar ese paciente en el futuro, ¿no? Y lo digo porque pues recibo con alguna frecuencia pacientes operados de cirugía refractiva años anteriores que han sido diabéticos, algunos diagnosticados diabéticos controlados cuando fueron operados y otros que fueron diabéticos posterior a la cirugía. Sin embargo, pues son pacientes que pueden tener muchas complicaciones a futuro. Entonces yo personalmente, es algo mío, pues de opinión personal, prefiero no operar estos pacientes, pero sé que es algo de discusión. No sé si el doctor Pedro, doctor Piñeros o alguien tiene alguna opinión diferente o en su experiencia clínica tienen alguna conducta al respecto y lo pregunto porque me parece muy importante porque cada vez operamos mucho paciente de cirugía refractiva, ¿no? Y si prefieren la TIC Hola, o Gerson. otra superficie. Sí. Gerson, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo estás? ¿Qué has oído? Pues mira, esto me parece que este tema que estamos tratando es muy interesante y muy importante, sobre todo para los residentes, porque la diabetes
como ustedes saben, es una enfermedad multisistémica y digamos que siempre nos hemos enfocado, tenemos en la mente que la diabetes afecta en la retina, digamos que es lo primero que uno piensa, diabetes, retinopatía diabética, y nos olvidamos un poquito que la córnea también tiene todos estos problemas que ha mostrado, que se ha mostrado en esta presentación. De modo que esas consideraciones sobre cirugías, diría yo en general, pues hay que tenerlas en mente. Me parece que la posición de Gerson es muy válida, es una posición muy digamos, a favor de la seguridad del paciente. Yo también pienso lo mismo, que, es decir, tratar de evitar una cirugía refractiva que además no es necesaria en un paciente diabético. Ahora, depende de la diabetes, si es una diabetes pues muy leve, digamos, y muy controlada, podríamos mirarlo. Y si es un paciente que tiene dificultades, por ejemplo, miopías altas, el uso de lentes de contacto también es un riesgo para el paciente. Entonces, hay que poner en la balanza el riesgo menor, digamos, para tomar la decisión. Ahora, un comentario final es que no todo en la diabetes, y ojo, es malo. Fíjense que la diabetes induce un entrecruzamiento de la córnea, que es diferente al entrecruzamiento natural, que es enzimático, o diferente al que hacemos nosotros en el crosslinking, que es fotoinducido. Y hay estudios que muestran que los pacientes con diabetes tipo 2 tienen menos riesgo de desarrollar queratocono y que el queratocono progrese, de modo que, digamos, no todo es tan malo en cuanto a diabetes y córnea. Gracias, doctor. Bueno, continúa Manuela, por favor. Bueno, profe, en la cirugía entonces de Terrigen, pues estos pacientes pueden requerir como segundas intervenciones o injertos con membrana amniótica. Y en la vitrectomía de pars plana, entonces en el 17.4% de las vitrectomías en los diabéticos, pues va a ser necesario realizar un desbridamiento corneal para mejorar la visibilidad, sobre todo pues cuando la cirugía es prolongada y muy difícil. Y debido a la escasa capacidad de cicatrización de la córnea, pues estos defectos epiteliales van a tener una reepitelización deficiente y en ocasiones pues se pueden convertir en defectos persistentes que van a requerir cirugías adicionales para disminuir el riesgo de una pérdida visual. Entonces traje este estudio titulado Ensayo clínico de insulina tópica y hialuronato de sodio en el tratamiento de defectos epiteliales producidos por el desbridamiento transquirúrgico durante una vitrectomía. Este fue publicado por Quiroz en la Revista Mexicana de Oftalmología en el 2021 y es un ensayo clínico controlado aleatorizado realizado en el Departamento de Retina y Vítreo del Instituto Mexicano de Oftalmología en Querétaro. Fue realizado entre el 2019 y el 2020 e incluyó pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 que fueron llevados a vitrectomía y que hubieran requerido el desbridamiento del epitelio. Entonces, el objetivo fue comparar el efecto de la insulina, del hialuronato de sodio o del tratamiento combinado en el tiempo hasta el cierre completo del defecto epitelial generado pues por la cirugía y ellos evaluaron cuántos días se demoró en cerrar el defecto completamente. Entonces ellos incluyeron 36 ojos y incluyeron 3 grupos, entonces hubo 12 ojos para cada grupo. El primer grupo era de hialuronato de sodio al 0.15%, eran 12 pacientes, se les ponía una gota 6 veces al día. El segundo grupo era de insulina tópica, 0.5 unidades por gota, entonces 12 pacientes, una gota 4 veces al día. Y el tercer grupo eran 12 pacientes y se incluían los 2 tratamientos mencionados previamente. Entonces, en los resultados, pues ellos no encontraron diferencias estadísticas entre las características basales de los individuos. El tiempo necesario hasta la reepitelización en el primer grupo fue 4.25 días, más o menos 0.62. En el tercer grupo de 3 días, más o menos 0.85. Y en el tercer grupo de 3.33, más o menos 0.98, con una P estadísticamente significativa. En todos los grupos, pues se redujo el área del defecto. En el grupo 2, pues se redujo mucho más rápido que en el resto de los grupos, pero ya esta diferencia no fue
estadísticamente significativa y en ninguno de los participantes pues se reportaron efectos adversos. Entonces ellos concluyen que el tratamiento con la insulina tópica al 0,5 unidades por gota en monoterapia o en combinación con el hialuronato al 0,15%, pues son efectivos para el cierre de estos defectos epiteliales después de la vitrectomía parsplana en pacientes diabéticos y pues que es un tratamiento seguro y los participantes pues no presentaron efectos adversos. Y profesora, lo que traía para el día de hoy. Perfecto. Bueno, aquí el doctor Pedro Navarro nos dice que con respecto al trabajo que presentaste, dice que la muestra es muy pequeña, son 3 grupos de intervención bajo poder, seguramente error tipo 2. Pedro, ¿nos podrías dar tu concepto del trabajo para aprender un poquito la parte de epidemiología y Sí, una... bueno, realmente lo que alcanza uno a darse cuenta, pues con relación al resumen del estudio, eh, cuando uno diseña un ensayo clínico, es muy importante eh, eh, hacer evidente o hacer explícito cuál es el supuesto del resultado que uno va a tener. O sea, en términos, digamos, por ejemplo, en el caso de un defecto epitelial, en términos de tiempo de cicatrización o de cura del defecto epitelial. Y el autor tiene que, eh, o el investigador tiene que hacer una prueba de hipótesis donde él dice cuánto es lo que él esperaría entre el grupo de intervención y el grupo control. En reducción sería, en este caso, en reducción del tiempo, cuánto sería en términos de días o en términos de porcentaje del tiempo total. Entonces uno podría decir, mi hipótesis es que si yo le pongo al paciente el tratamiento estándar, que es lo éticamente indicado, o sea, ningún paciente, si hay un tratamiento estándar para el defecto epitelial, pues los dos grupos, tanto el de intervención como el de control, tienen que tener pues los lubricantes, si se le está dando suero autólogo, si les está dando el tratamiento, digamos, básico en los dos grupos y en el grupo de intervención agregar la insulina. Eso le puede decir al investigador, yo espero que la velocidad de cicatrización mejore o se acorte en un 20% en el grupo de intervención o se acorte en tanto número de días. Entonces, eso es importante que quede muy claro cuando se publica un ensayo clínico, porque de ahí va a depender el muestreo, o sea, saber cuánto es lo que nosotros, cuántos pacientes debemos ingresar a cada grupo, tanto el de intervención como el de control, para poder confirmar la hipótesis, aceptar la hipótesis nula o rechazar la hipótesis nula. Aquí lo que llama la atención es que realmente la muestra es muy pequeña y fuera de eso, perdón, tienen 3 grupos, lo cual hace que se requiera mayor muestra, porque si no, perdón, la potencia del estudio se disminuye. Si uno no tiene adecuada potencia en el estudio, aparece lo que se llama error tipo 2 o error beta. ¿Qué quiere decir? Que seguramente ante una conclusión de no haber diferencia entre los grupos de intervención y el grupo control, no se debe a que no haya un efecto terapéutico o la intervención evaluada no sea la causante del resultado negativo o de la no evidencia de mejoría, sino que se debe a baja potencia del estudio. Entonces, cuando hay 3 grupos, pues muy seguramente se van a requerir más pacientes porque el hecho de tener eh, eh, 3 evaluaciones en 3 grupos diferentes, pues amerita un mayor número de sujetos de investigación. En este caso, 12. Si los investigadores solo necesitaron 12 pacientes en cada grupo, pues seguramente ellos deberían esperar una gran diferencia entre el grupo de intervención y el grupo control. O sea, parecería un poco ilógico porque generalmente estos pacientes con defectos epiteliales eh, pues inducidos quirúrgicamente y si no hay una patología muy grande, eh, la epitelización pues debe ser más o menos similar, la diferencia debe ser pequeña. Al hacer la diferencia pequeña, pues uno esperaría una muestra gigante,
muy grande. Y no fue lo que hicieron en el estudio. Habría que mirar bien, pero a uno le llama la atención inmediatamente, eh, pues un muestreo muy bajito para unas conclusiones tan contundentes en ese estudio. Pero es más o menos esa es la idea. Uno siempre tiene que tener un supuesto o una hipótesis. Dependiendo de ese supuesto, si hay una gran diferencia entre grupo de intervención y grupo control, seguramente la muestra va a ser pequeña. Si la diferencia va a ser pequeña entre el grupo de intervención y el grupo control, pues la muestra va a ser muy grande para poder confirmar la hipótesis del autor. Muchas gracias, Pedro. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias a los profesores que intervinieron. Y ya nos vemos pues el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Muy bien, Manu. Excelente. Hasta luego, feliz día.